sociales, ella era una luchadora social también, igual que Aurora Reyes, y de derechos culturales, de derechos económicos, es decir, una mujer adelantada a su tiempo, adelantada porque, bueno, en ese entonces, cuando ella escribe muchos de estos manifiestos políticos en su escritura recadera, pues todavía no teníamos ni siquiera la conformación de Naciones Unidas, todavía no se publicaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero ella ya había vislumbrado esa posición de las mujeres, esas relaciones desiguales del poder, donde el poder es una fuerza de dominación que inferioriza, y sobre todo ella habla de las obras de las escritoras que no se ajustan a ese prototipo de literatura femenina, porque ella decía que eran clasificadas, por ejemplo, de recias o viriles, es decir, que reflexiones como las de ella eran encasilladas en no ser una escritura femenina, ¿sí? Una literatura femenina, como ella le llamaba. Mistral se vale del registro del recado para inscribir un tipo de discurso que dice: llevan el tono más mío, el más frecuente, la cito, mi dejo rural en el que he vivido y en el que me voy a morir. Ella es hija de un hombre de ascendencia indígena, su mamá era vasca, entonces ella tiene muy claro esta discriminación racial de la que podríamos hablar ahora, y sobre todo el cómo ella pues hace una muy fuerte crítica al racismo, sobre todo en su país, pero también en otros países como en México, y tematiza sus preocupaciones sobre el contexto de su época, desde sus visiones de mundo, su pensamiento social, político, estético, literario y humanista, escrito a diversos interlocutores como don Alfonso Reyes, y sobre todo ella denomina recados a su prosa, un tipo de escritos que eran cartas, ensayos, artículos periodísticos, que se distancia del formato de escritura hegemónica de su tiempo. Entonces los recados mistralianos, como bien han dicho quienes la estudian, eran manifiestos filosóficos, de filosofía política podríamos decir, eran manifiestos que desde su lugar de mujer mestiza latinoamericana se posiciona como sujeta epistémica, cuestionando los paradigmas de su época en dos ámbitos: cuando discute los ideales de la emancipación latinoamericana y en otro ámbito, cuando problematiza los lugares asignados a las mujeres en el contexto tanto chileno como latinoamericano, promoviendo un pensamiento propio y crítico. Gabriela Mistral se inscribe como una intelectual y pensadora que discute y deconstruye o se desujeta de los referentes masculinizantes de su época, es decir, se posiciona como alguien que sospecha del marco ideológico que se ha construido sobre la mujer y produce una narrativa propia de lo que se ha llamado y lo que ella también argumentaba como emancipación femenina. Construye una narrativa de emancipación, que podríamos llamarle así, narrativa de emancipación, porque expone sus ideas en torno a la unidad latinoamericana, no solamente emancipación en cuanto a desigualdades y exclusiones de género, sino también en el ámbito de un trato racista, de una discriminación por cuestiones de raza. Así señala en el recado el signo de la acción dirigido a la sociedad chilena. Dice, la independencia en Chile la hicimos improvisada en días de pobreza, con mira a afianzar la libertad recién nacida y con vistas a una política de unidad sudamericana. Un claro ejemplo es el diálogo epistolar que mantuvo con la escritora argentina Victoria Ocampo por 3 décadas, que según tengo entendido también Victoria Ocampo tuvo relación con don Alfonso Reyes. Y respecto de la problematización que Mistral hace de los lugares asignados a las mujeres en el contexto chileno y latinoamericano, la escritora denuncia y discute en su escritura recadera cómo las mujeres chilenas y latinoamericanas experimentan una condición femenina. Y aquí una condición femenina en la línea del análisis de Simone de Beauvoir, también lo hace Gabriela Mistral, según han escrito pues personas estudiosas de su obra. Y la escritura recadera de Mistral
En ella está presente el ejercicio de sospecha de un sujeto mujer que toma conciencia de su género y de las opresiones que subsisten en su mujerío por el solo hecho de ser mujeres. Su voz de enunciación emerge como un ejercicio destructor de las ideas patriarcalizantes, con lo cual se constituye como sujeta de conocimiento, cuestiona los presupuestos ideológicos de su época, haciendo crítica de los pilares argumentativos en los que se sustenta la diferencia sexual y construye como sujeta pensante crítica su propio eje argumentativo para desarmar esas bases a las que ella le llamaba masculinizantes. En 1916 publica en el diario local La Voz del Elqui su recado que le llama La instrucción de la mujer, en el cual se puede apreciar la posición emancipadora que concibe para las mujeres y sus críticas al matrimonio. Y ella dice, y la cito, es preciso que la mujer deje de ser la mendiga de protección y pueda vivir sin que tenga que sacrificar su felicidad con uno de los repugnantes matrimonios modernos o su virtud con la venta indigna de su honra. Mistral promueve una transformación en el marco de la estructura social, lo cual significa una defensa de las clases populares y denuncia la precarización de las mujeres y madres en esas clases. Su horizonte de sentido será la justicia social en aras de la transformación de las condiciones sociales. Por eso es tan importante para ella discutir la condición femenina y los derechos ciudadanos. En Mistral hay un interés constante por la independencia económica de las mujeres y la igualdad de salarios. Tiene relación con una constatación empírica de cómo funciona ese mundo que ella observa, y así refiere en su recado, que ella titula Recado para un Congreso de Mujeres, que envía a la Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Libertad, celebrado en 1948, en donde ella lo que dice es y habla de esta... a través de sus recados ella se posicionaba ya en el mundo que ahora podríamos decir del derecho internacional público, de los derechos humanos. Ella empieza a tener conciencia de lo que se puede ir avanzando desde la legislación internacional, desde las convenciones internacionales que en específico tutelaban los derechos de las mujeres, sus libertades, sus derechos fundamentales. Y bueno, tiene una visión política también muy importante, una visión dentro del ámbito de lo macropolítico, de lo jurídico, de las políticas públicas, y todo ello lo comunica, lo enuncia, ¿sí? desde su literatura recadera, ¿no? Desde ahí es de donde construye de manera estratégica sus manifiestos críticos, sus manifiestos políticos, que yo considero que son muy potentes y muy actuales, y que pues agradezco el poder venir a hablar aquí de Gabriela Mistral y su relación que tuvo con Alfonso Reyes. Gracias.